La Biblia es enfática cuando dice: no hay justo, ni aún uno. Y si no hay ni un justo, si no hay ningún ser humano justo, entonces no podemos esperar mucho de la justicia humana. La representación clásica de la justicia, ¿te acordás cómo es? Es una mujer, en realidad una diosa, la diosa Temis, que tiene los ojos tapados y tiene una balanza en una mano y la espada en la otra. Y esa balanza representaría el equilibrio, la equidad. Y no se debería balancear ni para un lado ni para otro. Pero si la justicia está en manos de injustos, bueno, esa equidad y ese equilibrio en realidad no existe. Y si pensamos que el Señor Jesús, el sol de justicia, fue juzgado por hombres injustos, por pecadores, bueno, nos llenamos de horror. En teoría, el sistema legal judío era admirable y se destacaba por el respeto a la vida y a la persona del acusado. Y se tomaban todos los recaudos necesarios para estar plenamente convencidos de la culpabilidad de esa persona. Y esto se debía a que los jueces debían responder a Dios. Dios los juzgaría a ellos. Entonces era esencial la verdad, porque Dios es veraz. Dios es un Dios de verdad y de justicia. Entonces los jueces tenían que estar a la altura. Y la verdad era esencial para dictar un veredicto. Cuando el pueblo de Israel estuvo por entrar a la tierra prometida, Dios le ordenó lo siguiente, Deuteronomio 16, 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿No? Fíjate el mandamiento claro que Dios da para impartir justicia. Y en los tiempos de Jesús, toda población que tenía al menos 120 familias tenía su propio Sanedrín, su propio concilio, con 23 personas. Si la población era más chiquita, el Sanedrín se componía con por lo menos 7 personas. Pero con 120 familias ya se formaba un Sanedrín de 23 hombres, que era lo que se necesitaba según la norma para juzgar a las personas. Y en Jerusalén estaba el gran Sanedrín, el gran concilio, con 70 hombres notables, que sería como lo que nosotros conocemos acá en Argentina como la Suprema Corte de Justicia. Eso sería el Sanedrín de Jerusalén. Y sabemos que ese Sanedrín estaba compuesto por los principales sacerdotes, o sea, los jefes de los sacerdotes, los escribas y ancianos, que eran, digamos, la parte secular, personas respetables de Israel. Y para condenar a un acusado, se necesitaban 3 requisitos esenciales. En primer lugar, un juicio público, nunca privado. Un juicio público que se hacía en el templo
a plena luz del día, nunca en un día festivo, tiene que ser un día hábil. Se necesitaba también un defensor del acusado y por lo menos 2 o 3 testigos confiables que confirmen la culpabilidad de la persona. Deuteronomio 19:15 dice así: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y esto era especialmente serio porque si se encontraba que el testigo o uno de los testigos era falso, la pena que le hubiera correspondido al acusado caería sobre él. Deuteronomio 19:16 dice: cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, en un juicio donde podría haber pena de muerte, el falso testigo resultaba condenado a muerte. Era muy serio. Y justamente en los juicios donde podría haber pena de muerte, bueno, las normas eran muy estrictas. En ese día se reunían los 23 funcionarios y hacían comparecer a la persona acusada. Debajo del estrado de los funcionarios estaban los auditores. Y estos auditores tenían que seguir, ver, ser testigos de cómo sucedían todas las cosas. Se leían los documentos que tenían que leerse sobre este caso y se llamaba a los testigos, todos los testigos sucesivamente. No podían atestiguar mujeres, no podían atestiguar niños, ni esclavos, ni hombres de mal carácter, y tampoco nadie que estuviera mal o enfermo físicamente o moralmente. Por ejemplo, los publicanos no podían, los cobradores de impuestos no podían atestiguar. Y el acusado no podía acusarse a sí mismo, no podía confesar, su confesión no servía para condenarlo, y tampoco servía la acusación de un profeta, por más famoso que fuera. Y los testigos debían ser muy detallistas, tenían que dar bajo juramento no solamente las circunstancias, sino tenían que decir claramente el mes, el día, la hora en que sucedieron las cosas. Y se respetaba tanto al acusado que si él o el defensor en cualquier momento del juicio tenía algo para agregar, se cortaba todo y lo dejaban pasar y lo dejaban hablar. Era muy importante lo que él pudiera decir en su defensa. Si hablaba en contra, no se lo tenía en cuenta. Y todo se iba registrando por 2 escribas. Un escriba, tomaba las acusaciones, todo lo que fuera en contra de él, y otro escriba tomaba todo lo que era a favor del acusado. Ahora, si resultaba suelto el acusado, porque eran 23 jueces, ¿no? Si 11 lo declaraban inocente, ese acusado quedaba libre. Para ser acusado como culpable tenía que haber por lo menos 13 que lo condenen. Y si se lo encontraban inocente, se lo soltaba inmediatamente. Si no se lo encontraba inocente, se esperaba hasta, como en ese tiempo se decía, el tercer día, o sea, un día intermedio, el día que es el juicio, otro día más, y al tercer día recién se iba a declarar la sentencia. En ese día intermedio, los jueces no podían hacer otra cosa que dedicarse a eso, ni siquiera podían comer. Tenían que dedicarse a revisar el caso, y si hubieran cambiado de
de idea, para los que lo habían encontrado culpable, ahora lo encontraron inocente, lo tenían que manifestar. Pero si lo habían encontrado inocente y ahora lo declaran culpable, eso no se tenía en cuenta. ¿Se entiende? Ahora, vamos a suponer que la persona es hallada culpable. Bueno, entonces se lo procedía a llevar al lugar donde iba a ser ajusticiado. Pero, vos fíjate el cuidado que se tenía. Los 23 jueces quedaban sentados allí en el concilio, que estaban en el templo. Un funcionario iba a caballo al lado del acusado y otro funcionario quedaba en la puerta del Sanedrín con una bandera. El funcionario que iba a caballo al lado del acusado y tenía que ir cabalgando pero mirando atrás constantemente. ¿Por qué? Porque si en ese trayecto alguien traía alguna novedad que pudiera ser a favor del acusado, se lo comunicaba al que tenía la bandera y la empezaba a agitar. Y el que estaba a caballo, que miraba para atrás, veía eso, entonces lo traían rápidamente al acusado. Si en ese trayecto el acusado se acordaba de algo a su favor, podía volver. No una, 5 veces. Y el que iba a caballo iba anunciando: llevo al acusado de nombre tal y tal, que fue acusado por tales y tales testigos. Si alguno tiene algo para decir en su defensa, que lo dejen pasar inmediatamente. Todo como para no fallar, hacer algo en contra de la voluntad de Dios, porque es ante Dios que debían responder. Y cuando llegaban al lugar del ajusticiamiento, se le daba una bebida para adormecerlo y ahí se procedía entonces a hacer justicia. Nada de esto se respetó en el juicio del Señor Jesús. Fue todo una farsa atroz. Aquellos que debían juzgar al Señor Jesús ya habían decidido mucho antes matarlo. Los que después lo iban a juzgar. Y lo habían decidido, ¿sabes cuándo? Cuando el Señor resucitó a Lázaro. Leemos en Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, o sea, aquellos que iban a juzgarlo, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Esas personas fueron los que después lo juzgarían. Nada en ese juicio, en esa imitación de juicio, fue legal. Porque los procedimientos se llevaron a cabo, en primer lugar, en una casa particular, en la casa del sumo sacerdote, no en el templo, no a la luz del día, se hizo de noche, no públicamente, y en un día de fiesta, todo lo contrario de lo que decía la norma. Fue juzgado sin defensor. Los testigos,
se contradecían entre sí, claramente falsos, y no esperaron hasta el tercer día para justiciarlo, sino que lo mataron, lo crucificaron ese mismo día. Y si bien los hombres obraron con total injusticia, nada de eso escapaba del plan de Dios. Todo estaba ocurriendo como Él mismo lo había anunciado. En Mateo 16:21, por ejemplo, leemos: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor no fue una víctima involuntaria. El Señor se estaba entregando voluntariamente para cumplir con la voluntad de su Padre. El Señor había dicho, y lo leemos en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor tuvo que enfrentar en realidad dos juicios, un juicio religioso y un juicio civil. El primero, de parte de los judíos, trató de acusarlo de blasfemia, pero eso no alcanzaba para matarlo, así que tuvieron que buscar que Pilato también lo condenara. Por eso lo acusaron delante de él como enemigo del César. Ahora hoy vamos a ocuparnos de la primera parte de ese juicio, el juicio religioso, y vamos a ver que tuvo tres instancias: una audiencia preliminar, un juicio completamente ilegal y después, finalmente, un juicio ya a la luz del día, completamente falso e hipócrita, para teñir todo de un marco de legalidad. Vamos a leer Lucas, capítulo 22, versículos 63 al 71. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Bueno, ustedes habrán leído los evangelios y habrán notado que los 4 evangelios hablan sobre este hecho, con la particularidad de que cada uno añade detalles que otros no tenían. Y Lucas, contando que ya los otros evangelios relataron lo que pasó durante la noche, él se enfoca en lo que sucedió ya en el día. Él detalla el juicio en el templo con más detalle que los otros, pero omite muchas cosas, y para entender bien lo que sucedió esa noche, vamos a tener que recurrir entonces no solo al Evangelio de Lucas, sino a los otros 3.
Entonces, recordamos que después de su arresto en Getsemaní, fue llevado, dice Lucas, a la casa del sumo sacerdote. Lucas 22:54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Bueno, Juan nos cuenta que en primer lugar fue llevado a la casa de Anás. Y yo les había contado que seguramente Anás, que era el suegro del sumo sacerdote Caifás, vivían en un palacio que tenía, o en dos palacios que tenían en común el patio donde Pedro negó al Señor. ¿Se entiende? Entonces, en primer lugar, lo llevaron a Anás. Así cuenta Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Esto es en Getsemaní, ¿no es cierto? Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Por qué lo llevaron primero a Anás? Bueno, se especula que fue Anás el que hizo trato con Judas, pero eso no lo dice la Escritura, pero puede ser. Ahora, Anás, el suegro de Caifás, él había sido sumo sacerdote con anterioridad, entre los años 6 y 15 después de Cristo, y fue depuesto por el antecesor de Pilatos, porque era el puesto de sumo sacerdote era algo que los romanos, el gobierno romano, nombraba. Sin embargo, fue depuesto, pero siguió teniendo poder. Y los que lo siguieron fueron 5 de sus hijos, un nieto y ahora su yerno. O sea que él era el poder detrás del poder. Él llenaba sus bolsillos con lo que se comercializaba en el templo, con los cambistas, con los vendedores de animales. Entonces se vio afectado por Jesucristo cuando purificó el templo. Así que bueno, este hombre era verdaderamente el más poderoso de todos. Y Jesús fue llevado delante de él. Y dice Juan 18:19, y el sumo sacerdote, que ya no era sumo sacerdote, pero se lo nombraba así, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. El hecho es que lo llevaron primero delante de Anás, porque no tenían nada de qué acusarlo. Lo que tendría que haber ocurrido es que directamente se presenten los cargos contra el Señor Jesús, pero no había cargos. Entonces lo llevaron delante de Anás y él empezó a hacer preguntas vagas sobre su doctrina, sobre sus discípulos, para ver si encontraba algo con qué acusarlo. Esto era completamente ilegal. Nunca se podía hacer que, como yo le expliqué, que el acusado se condene a sí mismo. Entonces dice que le preguntaba acerca de sus discípulos y de su doctrina, pero el Señor Jesús conocía las intenciones de Anás. Aparte, él no tenía nada que ocultar. Fíjate lo que le contesta, Juan 18:20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. El Señor lo que está diciendo, en conclusión, es, yo no tengo nada que ocultar, al contrario que ellos, porque ellos sí hicieron todo en oculto. Pero básicamente el Señor le estaba diciendo, presentá testigos. A mí no me tenés que preguntar, presentad testigos que me acusen. Ahí ellos escucharon todo lo que yo enseñé, bueno, a ver, ¿dónde están los testigos? Y ante esta respuesta del Señor Jesús,
viendo que Anás no tenía nada con qué acusarlo, uno de los alguaciles del templo le dio la primera bofetada. Fue en la casa de Anás donde el Señor Jesús recibió el primer golpe. Juan 18:22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si le he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Era completamente ilegal golpear al acusado. Sin embargo, Anás no censura al alguacil. Y así, después de que fracasó esta audiencia preliminar, no encontrando nada de qué acusar, dice que Juan 18:24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás estuvo reuniendo apresuradamente el concilio ahí en su casa. Y dice Mateo 14:53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Esto era completamente ilegal, como ya hablamos. Se tendrían que haber reunido en el templo de día. Sin embargo, estaban en la oscuridad, en una casa particular y en un día festivo. Mientras esto estaba ocurriendo, ¿qué estaba pasando en el patio? Pedro, en este momento, había conseguido entrar al patio, se estaba sentando cerca del fuego, sin pensar, sin acordarse lo que el Señor Jesús le había dicho, que esa noche lo iba a negar 3 veces. Ahora, este concilio reunido de manera ilegal no estaba buscando la verdad, no les importaba nada la verdad. Solamente estaban buscando una causa que justificara matarlo. Y era patético porque eran los mismos jueces los que estaban rompiendo la ley. Y como no había nada, no había ninguna evidencia de nada, entonces recurrieron al colmo, que eran los falsos testigos. Marcos 14:55 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Acordate que los falsos testigos podían correr la suerte que estaban buscando con Jesús. Les correspondía ser acusados de muerte a esas personas. Sin embargo, eran los mismos jueces quienes los alentaban a dar falso testimonio. Y el hecho es que se contradecían entre sí, no había manera, porque tenían que buscar 2 o 3 testigos que concordaran, que presentaran una causa lógica, hasta que finalmente encontraron 2 que tenían alguna coherencia. Dice Mateo 26:60. Al fin, vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, acá encontraron por lo menos 2 que estuvieran de acuerdo, 2 que habían escuchado al Señor Jesús decir que iba a destruir el templo y reedificarlo, pero le estaban dando un significado distinto a las palabras del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no estaba hablando del templo hecho con mano de hombre, estaba hablando de sí mismo, de su propio cuerpo, que se iba a entregar para morir y que al 3er día resucitaría. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Pero, pudiendo el Señor responder, calló, hizo silencio. Y esto exasperó aún más al sumo sacerdote. Dice Mateo
26, 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Para ellos la actitud del Señor Jesús era inexplicable. ¿Por qué no se defendía? ¿Por qué no trataba de contradecir las acusaciones? Pero, dice Mateo 26, 63, mas Jesús callaba. Eso era una farsa y no había nada que decir porque ya la decisión estaba tomada. Él simplemente estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y de esa manera también estaba cumpliendo con las profecías. Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Y como esto no ayudaba a la causa, no había manera de que esto fuera un causal para condenarlo a muerte, el sumo sacerdote se enfocó entonces en el hecho de que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios. Y dice entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El hecho de conjurar es obligar a una persona bajo juramento a que hable. Vos fíjate lo siniestro de todo esto, porque esta persona que era un mentiroso y un asesino, estaba obligando al Señor Jesús, que es la verdad personificada, a hablar bajo juramento, como si hubiera engaño en su boca. Y el Señor en este momento rompió el silencio y contestó, yo soy. Marcos 14, 62. Yo soy. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, yo soy. Y agregó, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor sabía que esto era lo que estaban esperando, que estas palabras que eran verdad, ellos no la tomarían como verdad. Pero también les estaba diciendo, yo soy. Y ustedes a causa de esto me van a matar, pero la muerte no es el final. Y ellos creían que crucificando al Señor se sacaban el problema de encima. Eso era todo para ellos. Pero ellos mismos comprobarían que eso no era así. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ellos habían visto los milagros, lo habían escuchado, sabían de su sabiduría que nunca podría provenir de un hombre, pero sus corazones estaban tan duros que cuando el Señor pronunció estas palabras, en lugar de estremecerse de miedo y a caer de rodillas delante de Él, se alegraron. Y el sumo sacerdote, podemos imaginar la satisfacción que sintió, pero la ocultó. Y dice Mateo 26, 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia.
el Señor Jesús, el Hijo de Dios, acusado de blasfemia por un hombre mentiroso, corrupto, ladrón y asesino. Ya no había más necesidad de testigos. Entonces el sumo sacerdote dio lugar a que todos dieran su veredicto. En Mateo 26, 66 dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Te acordás que había que esperar un día, al tercer día recién, determinar la sentencia? Ya estaba determinado. Es reo de muerte. Y tenían ahora la excusa eso que habían decidido con tanta anterioridad, ahora se está haciendo posible. Y mirá lo que sucedió. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Vos te acordás todos los cuidados que tenían con los acusados? Que eran verdaderamente asesinos y delincuentes. Acá tenemos a alguien que nunca jamás tuvo ni siquiera un pensamiento pecaminoso, que no salió una palabra engañosa de su boca. Y mirad con la violencia con que actuaron. Nunca se permitía ni siquiera golpear a un reo. Ahora estas personas que eran los electos de la sociedad, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, se convirtieron en una turba. Y dice que lo golpearon y lo escupieron y le dieron puñetazos, exactamente como el Señor lo había dicho. En Lucas 18:32 dice, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Asimismo lo trataron esas personas que eran la clase social más elevada, los más educados, los más respetados de Israel, actuando con una violencia atroz, física y verbal, contra una persona inocente y atada. Cuando los miembros del Sanedrín se cansaron de maltratar al Señor, entonces le dieron lugar a los alguaciles. Y aquí es donde empieza el relato de Lucas. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando esto estaba ocurriendo, evidentemente estaban llevando al Señor Jesús, estos alguaciles, a una habitación para tenerlo preso hasta que se hiciera de día. En ese momento cantó el gallo. Y es donde el Señor Jesús mira a Pedro. Mientras estaba siendo injuriado y insultado, Pedro lo estaba negando. Sin embargo, si bien estos hombres habían logrado hipócritamente acusar al Señor de blasfemia, eso no alcanzaba para matarlo. Tenían que llevarlo ante Pilato. Pero todo lo que habían hecho hasta el momento
era completamente ilegal y ellos lo sabían. Entonces tenían que darle un matiz de legalidad. Por eso esperaron al día, y apenas asomó el día, hicieron una reunión en el templo. Y así lo relata Lucas, versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. O sea, quiero que vean la hipocresía atroz. Ahora se sentaban en el concilio, en el templo, los jueces, y ahí seguramente ahora habría veedores y habría quien llevara a cabo las notas, escribas, todo lo que no había en el juicio anterior. Y como si nada hubiera pasado, como si no hubiera existido esa noche, ahora le preguntaban: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y Jesús dejó en claro la hipocresía de esas personas y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. A ellos no le importaba la verdad, no le importaba que Jesús se defendiera, ya estaba condenado. Esto era una simple farsa para rubricar su condena, nada más. Pero le habían hecho una pregunta crucial y él la iba a responder. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y el Señor volvió a declarar lo que les había dicho en el juicio falso. Volvió a decirles lo que les esperaba. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El Señor les estaba diciendo: sí, yo soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del Hombre, dice. Esa es la figura con que las profecías lo anunciaban. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ese Hijo de Hombre que hablaba Daniel era este que ahora estaba atado y siendo humillado por estas personas. Pero él se sentará a la diestra del poder de Dios, como dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esos que ahora lo estaban juzgando iban a ser el estrado de sus pies. Pero a estas personas nada los conmovía. Lo único que querían era asesinarlo. Entonces, para que quede bien claro, dice el versículo 70, dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Querían que confirme lo que para ellos era una blasfemia. Y el Señor le dijo: vosotros decís que lo soy, que es lo mismo que si dijera: ustedes mismos lo han dicho. Y hay traducciones que dicen: tienen razón, yo soy. Y con este testimonio
ellos condenaron al Señor Jesús, sin entender que este era el verdadero, era la verdad, y que se estaban condenando a sí mismos. Pensaban que lo habían logrado, que habían triunfado, que se habían sacado el problema de encima. Pero se lamentarían, se lamentarán. Apocalipsis 1:7 dice: aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación, y los que lo traspasaron especialmente, estas personas, harán lamentación. Hombres pecadores, juzgando al sol de justicia. La justicia humana. Justicia en mano de pecadores, justicia en mano de injustos. Esa balanza de la justicia siempre se inclina para el lado de la conveniencia. La justicia humana no es justa, pero hay una justicia divina. Existe la justicia divina. Y un día, ese hombre que estaba siendo juzgado en un tribunal falso, ese hombre juzgará a todos, a esos que estaban allí y a todo el resto de la humanidad. El Señor Jesús vendrá como juez. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estas personas tenían una responsabilidad clave y van a ser juzgados conforme a sus obras. ¿Cuántos se van a lamentar ese día? Pero la realidad es que todos los seres humanos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, tienen que tomar partido ante estas preguntas que le hizo el tribunal al Señor. ¿Jesús es el Cristo? ¿Es el Hijo de Dios? ¿O es un blasfemo mentiroso? No hay término medio. Él decía ser el Cristo, el Hijo de Dios. O estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. Y esa es la posición que debe tomar cada ser humano con el Señor Jesús. ¿Jesús es verdadero? ¿Es el verdadero Hijo de Dios? ¿Jesús es el Cristo? Si no es así, era un mentiroso, un loco, un blasfemo. ¿Quién es el Cristo para vos? ¿Quién es Jesús para vos? No hay término medio. No hay término medio. No se puede pertenecer un poquito a Cristo. No se puede simpatizar simplemente. O estás en Cristo. Hoy lo hablábamos al comenzar la reunión. O estás en Cristo o no estás en Cristo. ¿Tu vida le pertenece completamente o nada? Un día todos vamos a ser juzgados. Y la respuesta que demos a esa pregunta es la clave. ¿Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar a los pecadores? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que sos un pecador que mereces la condenación eterna? Pero por la fe en Jesucristo obtenés salvación por gracia.
¿O crees que Jesucristo era un hombre bueno, con muy buenas intenciones, con mucha sabiduría, pero que murió y quedó en la historia? De la respuesta a esa pregunta depende tu salvación o tu condenación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. No dejes pasar un día más. Cree en el Señor Jesucristo, clamale salvación, arrodillate delante de Él esta tarde, esta noche, en el baño, en tu pieza. Arrodillate delante de Él y clamale por salvación. Porque Él es el Hijo de Dios y porque Él vino a salvar al pecador. Esa es la verdad. Amén.